La idea de este encuentro nació de una forma un tanto extraña. Yo era bloguero en el 2005, abrí un blog en Diario Vasco sobre literatura basura, o que iba con este título, que era muy provocador y que bueno, en aquel momento no era tan normal tener blogs. Y durante un año y medio estuve escribiendo con cierta regularidad y la verdad es que descubrí un mundo que en aquel momento estaba comenzando y que era muy interesante, pero por razones personales, profesionales, incluso literarias, yo quería escribir novelas y empecé a ver que compaginar diferentes actividades no era fácil, lo cerré. En el 2010, ya cambiando un poco mi situación personal, pensé que era bueno volver a entrar, sobre todo porque yo trabajo en comunicación y unos clientes míos, yo trabajo en temas económicos, pero unos clientes míos me comentaron qué era eso de las redes sociales y si me decía la pena, desde el punto de vista de comunicación, estar metido en las redes sociales, y tuve que reconocer que no tenía ni idea. Yo estaba con el blog y es verdad que sabía algo de blogs, pero no sabía nada de Twitter, no sabía nada de Facebook, LinkedIn, y bueno, todo este mundo que hay alrededor de las redes sociales. Y entonces empecé a meterme en Twitter. Desde luego con una intención literaria, es decir, yo siempre he querido, o siempre me ha apasionado el mundo de la literatura, el mundo de escribir, de la novela, etcétera, y lo tenía claro que ese era mi nicho y donde yo quería estar investigando. Total que decidí hacer un experimento, que es este encuentro, sin saber mucho de literatura, sin tener muchos contactos en el mundo literario, sin tener mucha conexión ni con editoriales, ni con críticos, ni con, desde luego, con el mundo de la literatura, sí quise ver si a través de las redes sociales se podía organizar cosas, si se podían hacer cosas en común. Y me di cuenta rápidamente que sí. Y fue a través de Twitter, la verdad. Yo Facebook no lo tengo muy dominado, pero Twitter me abrió un mundo en el que encontré gente realmente interesante, profesionales, que hablaban de cosas serias, que querían intervenir, aparte de que era divertido y era fácil, ¿no? Y a partir de ahí empecé a mirar quiénes dentro de Twitter podían sumarse a este proyecto, quienes de alguna manera tenían el perfil pues para hacer algo de la nada, de forma gratuita, de forma voluntaria, etcétera. Y me encontré a varios personajes, pero sobre todo a uno, que es Belén Bermejo, que está aquí, que encima era editora, o sea, que era como una contradicción desde el punto de vista mío de decir, bueno, los editores no se relacionan con el mundo literario, ni con la gente, están un poco en su nube y son de un acceso muy difícil y lógicamente siempre piensan pues, que les vas a meter tu manuscrito, bueno, lo típico, ¿no? La verdad es que me encontré con una persona que no solamente era editora, era bibliotecaria, lo cual todavía tenía mucho más gracia, y sobre todo era muy positiva y muy entusiasta. Nos empezamos a mandar mails, empezamos a tener un contacto ya más a través de mail y bueno, y empezamos a articular todo esto. La verdad es que fuimos aprendiendo bastante sobre la marcha porque este es un mundo tan amplio y hay gente tan interesante y hay tanto talento que a veces te sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente no esté en los puestos de relevantes y sea otra gente la que está en los puestos relevantes? Es una especie de contradicción. Pero bueno, vimos que había gente muy interesante, empezamos a contactar y bueno, pues hoy en día esta es un poco la realidad, ¿no? Tenemos a este encuentro todos estos profesionales de libreros, escritores, blogueros, todo el mundo que se ha sumado de forma voluntaria y os agradezco mucho que eso haya sido así. El encuentro es muy sencillo, es abierto, tanto la gente que está aquí arriba como la gente que está abajo sabe mucho del tema de blogs o de Twitter o de redes sociales o de literatura, lo que queráis. La idea es que pongamos en valor lo que sabemos, que lo compartamos y que desde luego discutamos al máximo. Es decir, aquí no sabemos si los blogs van a sobrevivir o no, si tienen futuro, si son algo accesorio en el mundo literario. Eso es lo que venimos a discutir aquí. Yo, además, os debo de confesar que he venido a vender mi blog. A vender mi blog, no mi libro, como decía Umbral. Es decir, quiero vender literalmente mi blog, quiero que me lo compre alguien. No sé si seré capaz de hacerlo, pero la idea, yo no sé si eso ha ocurrido alguna vez, igual en los medios de comunicación, si soy capaz de decir, oye, se vendió un blog en Madrid este mes, pues podría ser un hecho noticioso. No, es broma. Lo que quiero decir es que esto es un encuentro abierto en el que todos podemos participar y que los moderadores sean un poco los que marquen la pauta de cada panel. Y Belén, pues te cedo la palabra. Gracias.
Buenos días a todos. Nada, yo también como Gonzalo agradecer la asistencia a todo el mundo, especialmente a todos los que han venido de fuera, con madrugones en aeropuertos, estaciones e incluso viajes desde ayer. Y nada, como comentaba Gonzalo un poco, cómo surgió todo esto, a mí me llegó un mensaje directo en Twitter de Gonzalo. Estaba yo en un tren que venía de San Sebastián y bueno, me dijo que sí, que estaba planteando hacer un encuentro de blogs literarios y que si le echaba una mano. Y yo enseguida me lancé por la pendiente y nada, ya aquí estamos, ¿no? Le he dicho tanto a Gonzalo como a otras personas que hay aquí que realmente si esto se hubiera organizado desde un sitio más institucional, incluso desde una editorial, un ayuntamiento o algo por el estilo, hubiera sido difícil convocar a gente tan interesante y además con tanta generosidad que, en fin, que están aquí porque a ellos les apetece, ¿no? Todo se hizo por Twitter, con lo cual da un poco idea de hasta dónde podemos llegar y para muchos de nosotros hoy es un día de desvirtualización, ¿no? Porque nos conocemos por Twitter, nos conocemos por blogs, pero nunca nos habíamos puesto cara, ¿no? Entre otras cosas, estamos a ver si podemos ver la gallina de Javi Avilés y toda esta tropa que montó José Antonio Muñoz y que puso en Twitter una foto muy divertida, ¿no? Este encuentro, ayer me di cuenta un poco de la dimensión que iba a tomar porque por la mañana apareció en el blog de Javier Rodríguez Marcos del País, lo cual era como poner una pica en Flandes. Juan Palomo habló de él en su columna del Cultural del Mundo y aunque lo relacionaba con un reportaje de blogs que había aparecido en el Cultural, realmente no tenía nada que ver porque cuando salió este reportaje Gonzalo ya había tenido la idea, estaba esto fraguado con los invitados hechos y ya tenía su propio camino, ¿no? Esta mañana Babelia lo ha tuiteado, con lo cual ya, o sea, directamente dije, bueno, esto marcha y parece que puede ser muy interesante, porque os aseguro que salir en los medios de comunicación como el Cultural o Babelia es una cosa bastante complicada, ¿no? En primer momento hablábamos como los blogs como material narrativo y era un poco la perspectiva que queríamos tomar y cómo van a sobrevivir, ¿no? Dentro de unos años o si, en fin, cómo van a influir en el panorama literario actual. Ha habido ya algunos libros que han salido directamente de blogs, creo que vamos a hablar sobre este tema. Y luego también era muy interesante una cosa que señalaba Xavi Allén, que es periodista de La Vanguardia en Twitter el otro día, que hablaba como los blogueros como los nuevos prescriptores, lo cual a mí me parece interesante porque llega un momento en que a lo mejor el crítico tradicional de los medios de comunicación, de los culturales, ha pasado a ser a lo mejor una figura un tanto obsoleta y el bloguero uno se puede fiar de las recomendaciones que da, ¿no? Luego también tuvimos que espigar bastante entre los blogs porque realmente la definición de blog literario, no sé, a lo mejor sale algo hoy en claro de aquí, pero es una cuestión complicada, ¿no? Hay también blogs que funcionan como una especie de comunidad donde hay varias personas que reseñan gratuitamente y luego también tiene sus peros porque hay muchos donde se limitan a copiar la contra de los libros o el texto del boletín de novedades que dan las editoriales, con lo cual esos blogs se convierten en contenedores de novedades editoriales y poco más. Y también es cierto que hay muchos blogueros que se aprovechan de eso para montarse una buena biblioteca y jamás hablar del libro que han pedido. No sé, yo creo que eso sería interesante también para discutir. Gonzalo me había pedido en principio que hablara un poco del mundo editorial, de cómo están las ventas, pero no voy a restar optimismo a este encuentro y así tal cual. Y bueno, las ventas, el mundo está como está así para todos los editores, con lo cual pues es lo que hay. O sea que nada, los libros se venden menos, pero se venden. Y por último, yo voy a lanzar unas cuestiones que a mí particularmente me interesan y a ver si en algún momento del encuentro, tanto aquí como en sus actividades extraescolares, podemos hacer algo, ¿no? Primero, si es necesaria una formación académica o literaria para tener un blog literario, cualquier lector habitual cuya única característica sea que le gusten los libros puede hacerlo. ¿Y qué influencia puede tener un blog sobre autores, editoriales, medios de comunicación, ¿no?
El hecho es que los críticos en los medios tradicionales pasan determinados filtros y cuando un bloguero se lanza a la aventura de hacer un blog, pues bueno, hay veces que incluso una limpia de faltas de ortografía vendría muy bien. Y luego otra pregunta que me gustaría que tocáramos por aquí era que hasta qué punto no estamos reproduciendo nosotros, los que tenemos blogs, las camarillas culturales que actualmente hay en los medios de comunicación. En fin, ahí lo lanzo. Y luego, hasta qué punto el anonimato, que cultural y tradicionalmente ha sido aceptado y legítimo, no sirve en ocasiones para encubrir rencores, envidias y las miserias habituales de los círculos intelectuales que nos rodean en el día de hoy. Y dicho esto, pues nada, bienvenidos todos y espero que pasemos un gran día. Daniel. Suban ya conmigo, porque nada más a hablar yo. Sí, por favor, los del primer panel, que pasen para arriba. A nivel de Twitter, creo que hemos modificado un poco el hashtag. Ahora es EBL12, ¿no? Si no me equivoco, o sea, que para que lo sepáis. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo, como moderador, voy a intentar que se me vea y escuche lo menos posible para que hablen los compañeros. En el verano pasado, la última semana de trabajo en la redacción del Cultural, propuse un reportaje sobre blogs literarios en español. Pretendía contar a qué se dedicaban nuestros literatos en sus blogs y prescribir quizás la lectura de los más interesantes. Para ello consulté a 34 lectores elegidos no precisamente al modo científico, sino más bien al tuntún. Y bueno, los variopintos resultados agitaron el cotarro durante los días de modo veraniega y bueno, hicieron quizás un poco más entretenida la previa de las vacaciones. La lista, tan falaz, banal y entretenida como cualquier otra lista, desencadenó 3 tipos de críticas. La primera, la más obvia, pero no menos importante, denunciaba que no había ni una sola mujer entre los señalados. No sé si me creeréis, pero no me di cuenta hasta que no salió el reportaje de que así había sido. Lo que prueba tanto la falta de manipulación como mi torpeza. No porque si me hubiera dado cuenta, no es que hubiera metido cuota a tenazas ni nada semejante, cosa que no es necesario para cualquiera que guste de los blogs de literatura y que los siga a menudo. Pero quizás habría ampliado la nómina de lectoras, por ejemplo. En fin, esa fue la primera de las críticas. La segunda aludía a la intrusión de ciertos nombres de postín entre los elegidos que parecían un tanto fuera de lugar, no tanto por consagrados y viejunos, como bueno, por su escasa actividad en realidad, o su actividad mediada, dado que no llevan en ocasiones esos escritores más consagrados sus propias bitácoras. La tercera crítica, y la más interesante, y la que quizás pueda dar pie a comenzar este panel, aludía a la naturaleza estricta del blog literario. Surgieron todo tipo de matizaciones, acotaciones, mil y una definiciones, catálogo de voluntades y todo tipo de fórmulas secretas a propósito de lo que debe ser un blog literario. Y lo mejor, quizás, de aquellas páginas fue que varios blogueros se lanzaron a proponer sus propias bitácoras preferidas, pues lo cual a mí, por ejemplo, me permitió conocer muchas de ellas fantásticas que no conocía. Así que yo a lo que invito a mis compañeros es a que nos pongamos un poco socráticos por un día e intentemos definir, para empezar en 5 minutos cada uno, lo que para vosotros debe ser un blog literario, respondiendo a la pregunta del panel, a qué llamamos blog literario, y que lo hagáis desde la experiencia de vuestras respectivas bitácoras, desde cuando empezasteis y cómo han ido evolucionando con el tiempo. Y la primera en empezar va a ser Paloma Bravo, escritora, y cuyo blog se llama La novia de papá. Hola, gracias. Bueno, yo lo primero deciros que no sé muy bien por qué estoy aquí, porque mi blog es muy atípico en todo esto. Yo creo que mi blog
Es el único caso, al menos que yo conozco, que lo que hace es nacer de una novela y no ni hacer crítica literaria ni generar una novela, ¿no? Y de hecho, es un blog que está escrito por un personaje de ficción, pero bueno, tampoco me voy a entretener mucho por ahí, ¿no? O sea, a mí el otro día en Twitter me preguntaron que qué era un blog, ¿no? Y yo nunca me había parado a pensar que era un blog. Como intento contestar siempre a todo lo que me preguntan, pues les dije que era un punto de vista, que era también un punto de encuentro, y que era también un punto de fuga, porque a mí me permite contar cosas que de otra manera no contaría, ¿no? Y además yo me he buscado este truco de escribir el blog desde el personaje de la ficción, que por un lado es una simple herramienta de marketing, pero que también me permite desde el alter ego decir cosas que si no, no diría, ¿no? Entonces, mi blog lo que está haciendo es crear literatura, que esa es mi primera pregunta. Cuando hablamos de blogs literarios, yo no sé muy bien si vosotros estáis pensando en blogs que hacen literatura o en blogs que hablan de literatura, ¿no? Y tampoco sé muy bien si merece la pena contestar, porque creo que las clasificaciones encasillan y tampoco ayudan demasiado, ¿no? O sea, yo creo que mi blog está bien porque hace ficción, está bien porque sirve para que la gente empatice, como La novia de papá habla de sentimientos, la gente a mí me escribe, me cuenta de todo, se identifican, se enfurecen con el personaje del blog y bueno, pues eso ayuda, la verdad, ¿no? Y luego lo que yo creo que está bien también es que el personaje, la protagonista de la novela y la protagonista del blog es una tía que lee mucho, entonces cuando lee algo que le gusta y que le emociona lo cuenta y eso sí que sirve para prescribir porque la gente que lo ve no está empatizando con un crítico que hace un análisis muy profesional, está empatizando con una lectora, ¿no? Y yo, de hecho, tengo un tío que me sigue desde Londres y que dice que se compra en Amazon todos los libros que yo le recomiendo y que son como una especie de personal coach de lectura que tiene, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, porque todo lo que sea transmitir el gusto por la ficción, el gusto por la literatura, creo que está bien. Y luego también yo tengo la suerte de tener el blog en El País, y eso es una suerte y es una desgracia, ¿no? Porque también a veces te da mucha visibilidad y mucho troll y mucho insulto, pero también te permite usarlo como plataforma para crear pues el hashtag que hicimos gracias también a Belén y a Emi, que debe estar por aquí, ahí al fondo, el de regala libros, ¿no? que nos ayuda también a seguir difundiendo el amor por la literatura y por la ficción en general, ¿no? Mi blog habla también mucho de cine, porque yo lo que creo que es importante es seguir, a pesar de que haya 1000 pantallas, que haya 1000 tecnologías, que la gente se siga emocionando a través de la literatura y de la ficción. Muchas gracias, Paloma. Y ahora va a hablar David Pérez Vega, escritor, y su blog se llama Desde la ciudad sin cines. Hola, buenos días. Yo quería hablar sobre cómo llegué al encuentro, porque Gonzalo Garrido me escribió un correo proponiéndome este encuentro y me causó una duda al principio, ¿no? Porque yo pensaba, cuando él hablaba de blog literarios, que se estaba refiriendo a blog de creación, o sea, blog de poesía, un blog donde alguien cuelga un diario personal, y mi blog yo lo entendía como un blog sobre literatura, un blog donde yo hago comentarios de los libros que leo. Y claro, reflexionando sobre esto, digo, bueno, es que al final yo tampoco tengo una formación para ser un crítico literario, yo tengo una idea pasional de la literatura. Y entonces yo sí me di cuenta de que al empezar el blog, yo intentaba imitar las reseñas que yo había leído pues, en los años 90, por ejemplo. A mí me encantaban las de Miguel García Posadas, por ejemplo, y le daba mucho crédito a lo que él comentaba sobre libros. Yo leía libros, leía reseñas en suplementos culturales y entonces al principio fue ese camino de un poco de imitación, pero claro, al final los conocimientos que yo tengo no son conocimientos técnicos, son conocimientos comparativos. O sea, yo puedo comparar una obra con otras que he leído o este estilo me suena al otro. Entonces llegó un momento que yo creo que para hacer más personal el blog, lo que empecé a hacer fue comentar mi propio acercamiento al libro. O sea, decir, pues este libro he llegado a él porque me lo recomendó un amigo, le he cogido de la biblioteca, lo estoy leyendo en un bar. Entonces son cosas como ya que son ajenas a lo que sería una reseña tradicional de un libro. Y yo creo que ese es el camino que permite el blog. O sea, es decir, partiendo del medio que tú conocías, intentar hacerlo más personal. Quizás para darle un poco de valor añadido, quizás, o de hacer algo diferente, ¿no? O sea, es decir,
Bueno, aquí vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar con entusiasmo y desde el encuentro, ¿no? O sea, yo recuerdo también, antes de empezar con el blog, mi primer contacto con el tema de libros en Internet fue a través de un foro de libros que se hablaba de Roberto Bolaño. Y ese foro estaba en la página de la APNAP y hablábamos ahí de libros, pues éramos como 10 personas hablando de Bolaño y escritores relacionados, y éramos, además, curioso que era como 10 personas, pero de 6 países diferentes a lo mejor. Y entonces ponías en contacto con gente de Chile, con gente de México, que había leído el mismo libro que tú la semana anterior y podías hablar sobre ese libro. Y el tema fue que esa página la cerraron cuando los derechos de autor de Roberto Bolaño los empezó a controlar Andrew Willey, el chacal de los agentes literarios, y cerraron la página, que hablábamos 10 personas, además con entusiasmo de Bolaño. Y esa página se cerró. Entonces, hubo un momento como, no sé, como quedarte huérfano de hablar de algo que te gusta, porque yo a lo mejor leo libros, pero me resulta difícil lo que yo leo, encontrar a gente en mi entorno que le guste ese libro, le interese ese libro. Y unos meses después del tema este del foro, cuando lo cerraron, fue cuando me decidí a abrir el blog. Y en el blog, bueno, empezaba comentando cosas y yo pienso ahora, con perspectiva, imitando las reseñas de los periódicos. Y luego ya al final fue cambiar, hacerlo más personal, como si fuera un diario de lecturas. Y entonces en este diario de lecturas pues tú relacionas el libro con otros, y yo creo que la herramienta más interesante, lo que propone para mí el blog, es poder contactar con otras personas que han leído ese libro, o que lo han leído hace un año, lo han leído hace 2, y puedes hablar con ellas, ¿no? Hay personas que le gusta más, que le gusta menos, que entran en el blog y te comentan y te dicen que es un libro que les ha horrorizado y no saben por qué a ti te ha gustado. Y bueno, pues se abre el diálogo. Y quizás luego ya posteriormente una cosa interesante que me ha resultado y ha sido como muy grata, que alguien te diga en el blog que le has descubierto un autor. O sea, es decir, que tú has hablado de 3 libros de un autor nicaragüense, por ejemplo, que no lo conocía de nada y se ha interesado, lo ha buscado en una biblioteca o en una librería, y ese libro le ha interesado, le ha gustado. Y entonces, a mí el trabajo de escribir, lo que lo hago por placer, o sea, es decir, que al final escribir en el blog sobre lo que lees es una forma de reflexionar sobre lo que lees también. En tal sentido que yo antes, hombre, hacía la lectura personal, pero no anotaba nada. Ahora normalmente en el libro llevo unos post-it y llevo un lápiz en el bolsillo y voy anotando cosas según leo, en un autobús, en un tren o donde sea. Y entonces ya me hace que tenga una reflexión sobre lo que voy a comentar. Entonces, para mí es un punto de encuentro, el blog, con otros lectores, y es un punto de reflexión personal, lo cual me enriquece la lectura también. Y acaba siendo pues, un diario personal enfocado a la lectura. Gracias, David. Y ahora tenemos a Pilar Adón, escritora, con su blog León en el Océano. Muchas gracias. Buenos días. A raíz de lo que estoy escuchando y en base a mi propia experiencia también, me da la impresión de que cuando Gonzalo y Belén se pusieron en contacto con nosotros, a todos nos dejaron un poco, no descolocados, pero sí que un poco pensando en la actividad que estábamos desarrollando con nuestros blogs, que por lo menos en mi caso era una actividad bastante natural. O sea, yo mi blog lo abrí en 2007, no lo cultivo mucho, la verdad, por falta de tiempo, pero sí que hoy día llevar un blog para mí es una cosa como pues escribir un relato o dedicarme a mi trabajo en la editorial, es una actividad más. Y de repente es como si te plantean, porque quizá no sea tan natural, ¿no? Pero sí que me dio esa sensación. Es como si te plantean que tienes que pensar, estructurar y luego hablar de por qué comes o por qué escribes, que bueno, eso te lo preguntan mucho, y hacer una elaboración un poco teórica e intelectual de esta situación, ¿no? Esto me lleva a dos reflexiones. En primer lugar, me parece curioso, ¿no?, que los que estamos haciendo esta actividad, eso se nos plantee y de repente tengamos que decir por qué hacemos esto y hacer una especie de teórica en base a esto. Y luego también me lleva a pensar quizá que esto se debe al estado embrionario en que todavía se encuentra esta actividad, ¿no? Me parece curioso lo del estado embrionario porque, como ya os digo, yo empecé en 2007 y ya fui de las tardías. Ya había todo ese movimiento, ya llevaba unos años fraguándose, moviéndose. Yo recuerdo haber leído artículos súper interesantes, por ejemplo, de Marta Peirano, La Petite Claudine, yo que sé, eran los blogs de referencia y ya ha pasado mucho tiempo. Entonces,
Estamos hablando de 6, 7 años. Esto también me lleva a reflexionar en lo apasionante que puede ser esto, ¿no? No se ha establecido todavía, y por eso estamos aquí hoy hablando de qué es un blog literario, no se ha establecido todavía unas pautas, algo que tenga que ajustarse a esas pautas, unas normas de funcionamiento, unas normas de comportamiento en los blogs, que por eso también muchas veces derivan, como decíamos por aquí, en los famosos trolls y los insultos absolutamente, bueno, primero anónimos, ¿no? Y en segundo lugar absolutamente, bueno, terribles, que se producen en muchos blogs literarios. Entonces todo esto me parece bastante interesante. No sé si hoy de aquí va a salir algún tipo de reflexión, ningún tipo de conclusión, digamos, de qué es un blog literario, pero sí que os puedo contar por qué empecé yo mi blog literario y creo que mucha gente podría enmarcarse, ¿no?, en esa experiencia. Yo empecé básicamente por una labor pragmática, por una intención pragmática. Yo quería, no sé cómo os va a sonar esto, pero es que es la verdad, yo quería que los artículos que yo publicaba en prensa escrita, que bueno, pues duraban un día, pues que duraran más. Entonces, ya os digo, en 2007 era todo además como, me da la impresión, a lo mejor estoy un poco abuelita, pero me da la impresión de que por entonces era todo un poco más naif, era muy curioso, de repente te enterabas de que existía la palabra template, ¿no? Y decías, template, la plantilla, y era todo como muy interesante, ibas descubriendo pues, formas, colores. Hoy me da la impresión de que ya, en eso sí que hemos avanzado, estamos un poco más puestos, ¿no?, en lo que es la tecnología de cómo se hace un blog. Entonces mi idea era, ya os digo, que eso perdurara, que la gente pudiera tener acceso a esos artículos y yo misma, bueno, que no duraran, que no fueran tan efímeros con lo que me había costado escribirlos. Esa fue mi primera intención. Luego me di cuenta de que el blog podía ser mucho más allá, o sea, podía ir mucho más allá, podía ser mucho más interesante que simplemente un resumen, una especie de carpeta, ¿no?, donde yo pudiera meter mis artículos, y entonces empecé también a meter reflexiones, no muy personales, ni siquiera literariamente hablando, porque bueno, pues soy bastante retraída y me gusta guardarme mis reflexiones para mí, pero sí que me apetecía de repente jugar con la imagen, jugar con la palabra, incluso con, bueno, pues eso, con vídeos. Todo eso me pareció apasionante y me dediqué un poco más a eso. Y lo cultivo poco básicamente porque soy muy pesada a la hora de escribir. Yo soy muy perfeccionista. Entonces, para meter una entrada de a lo mejor 10 líneas, os puedo decir que me tiro horas. Y entonces llegó un momento y dije, esto no me compensa. No me compensa hasta el punto, y esto de verdad es así, ya no solo por miedo a los trolls, sino por el miedo a mí misma, dejé de aceptar comentarios en mi blog. O sea, yo en un principio, y a mí siempre me han tratado muy bien, yo no me puedo quejar, pero no sé, os va a sonar un poco raro quizá, pero yo llegaba a un momento en que tenía que responder a los comentarios que me hacían y me tiraba... pero rato y rato diciendo, ay, tengo, a ver esta preposición, a ver qué le digo a este hombre que no se me ofenda, y era una sensación como muy agobiante, ¿no? Entonces dije, a tomar por saco, quito los comentarios y ya está. Sé que me pierdo cosas, ¿no? Me pierdo la gratificación de tener ese feedback, pero bueno, gano tiempo. Y luego eso en cuanto a mi blog personal. Os quería comentar y no sé, veo sonrojo y me estoy poniendo un poco nerviosa. Queda tiempo disponible del resto. Vale, no solo... que han sido más cortos, o sea, que sigue, por favor. Vale, no solo quería comentar en cuanto a mi trabajo en la editorial. Yo trabajo mucho con blogs literarios, porque bueno, pues nos piden libros, como hablaba David, nos piden libros para reseñar y ahí hay todo un mundo, hay un mundo fascinante. Yo creo que esto es como todo, ¿no? Hay gente que es buena en su trabajo, es profesional, es concienzuda y entonces te hace unas críticas maravillosas y da gusto mandar libros. Pero luego hay otros, como muy bien se comentaba antes, creo que era Belén quien lo decía, que lo único que hacen es copiarte la contra, ponerte la cubierta del libro, la foto del autor que tú misma has mandado y se quedan tan anchos. A mí me han llegado emails, que esto ya saldrá me imagino, a mí personalmente, como escritora, me han llegado emails que me decían, ¿quieres recibir libros gratis en casa? Solo tienes que hacer una reseña para el blog fulanito de tal, tenemos 30 seguidores. Esto a mí me ha pasado, que es como decir, pero ¿y este tráfico? O sea, a mí me parece muy bien, pero yo prefiero ir a una librería y comprarme un libro que me interesa y también para enriquecerse con esto, yo no sé quién es el iluso que piensa que se va a enriquecer por recibir libros gratis en casa, porque sí, los tiene para leer, pero como pretenda luego venderlos o algo, en fin. Entonces, bueno, todo esto dará para mucho, yo ya os digo que creo que es algo que se puede extrapolar a todos los sectores de la vida. Hay gente muy concienzuda, muy trabajadora, que hace blogs excelentes y que hace unos textos sin faltas de ortografía y que da gusto leer. Y luego
hay blogs que, bueno, que no sé, supongo que querrán medrar o hacerse notar en este campo como cualquier otro. Muchas gracias, Pilar. Y ahora, Jordi Corominas, sí, ahora te toca a ti, escritor y su blog se llama Jordi Corominas. Sí, no fui muy original en el momento de titular mi blog, tampoco... A ver, a veces me parece que el título puede ser identificativo, pero en este caso no sé. Y yo empecé el blog en 2008 un poco de la misma manera que Pilar. Pensaba en él como una especie de jordicorominas.com, sin tener el dinero para poderme pagar un .com. Vi Blogger y dije, qué maravilla, ¿no? Me da todo gratis, puedo montar mi archivo. Yo ya desde 2005 me dedicaba a las reseñas en Internet, en una revista que coedito todavía junto a Sonia Antón Ríos, Panfleto Calidoscopio. Fui creciendo poco a poco porque también el medio digamos que fue para arriba. Ahora estoy en Revista de Letras, sigue leyendo, literaturas.com, de vez en cuando Culturamas. Y bien, de hecho la idea del blog se mantiene, es un archivo de reseñas por la razón que decía Pilar. No me gusta esta especie de fugacidad tanto del papel como de la red. Hay veces que parece pues que algunos blogs quieran destacar por impacto y no por calidad. Y cuando hablamos de literatura y hacemos crítica literaria, tenemos que pensar desde nuestra subjetividad en intentar dar una información objetiva que proporcione una información al lector y al mismo tiempo un rigor analítico fuerte. Yo esto siempre lo he tenido muy presente y me cabrea profundamente la idea de encontrarme determinados blogs como los que, otra vez Pilar me ha robado la participación, estoy escandalizado, blogs como algunos, que es eso, simplemente se dedican a transcribir la contraportada o son tan partidistas y tan descarados en ello que casi dan ganas de retirarse, ¿no?, de la partida. Porque aquí, naturalmente, y esta es otra cosa que he notado yo mucho con el blog, se acaba generando una especie de lucha absurda de egos donde la gente de repente cree ser T.S. Eliot. Y eso no es. Eso no es. Yo estoy en contacto con editoriales, les pido los libros que me apetece reseñar. No se pueden reseñar todos porque la verdad que en este país se publica demasiado. Es un problema enorme este. Recibir 40 libros al mes es maravilloso, pero claro, no soy una bestia, tengo que ganarme la vida. El blog es gratis, es por amor al arte. Y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Por otra parte, toda la reflexión que genera este simposio es muy interesante porque, por ejemplo, Revista de Letras, en relación a lo que es un blog literario, en sus premios anuales separa muy claramente lo que es un blog de crítica literaria y un blog de creación literaria. Me parece que esta división es fundamental. En mi blog intervienen ambos factores. El factor de crítica, porque yo creo que en cierto sentido reseñar, y eso se ve con el tiempo, cuando juntas todas las reseñas es como si crearas un diario de tus reflexiones, que al mismo tiempo es un diario personal, ¿no? Porque las lecturas te condicionan y también tú lees en función de cómo te sientes o de qué te interesa en cada momento, ¿no? Pero también, pues, al ser poeta y escritor y al dedicarme a la performance y estar en la radio y tener que anunciar las cosas que hago, pues también lo uso un poco como agenda de mis actividades. Por otra parte, aquí voy enlazando conceptos, no sabía muy bien de qué hablar, la verdad. También me quedé un poco con esto de que es un blog literario y aún me lo sigo preguntando, francamente. Con esto de enlazar conceptos, estaba pensando mucho en el hecho de que, exacto, la mayoría de reseñas que yo publico en mi blog son de revistas literarias. Que este es otro gran campo del que creo que podíamos hablar durante horas. Ahora mismo estamos en un tiempo muy interesante y al mismo tiempo complicado que muestra una clarísima esquizofrenia entre papel y digital. Yo a veces me encuentro que reseño, pues eso, en Revista de Letras o en Calidoscopio un libro y al cabo de 2 meses El País habla de él. Una parte conspiranoica de mi ego piensa que la persona del País ha consultado mi reseña para hacer la suya. Otra piensa, no te des tanta importancia, por favor.
Este tema me parece que es en realidad no el de la conspiranoia, sino el del papel y la red el más interesante, porque las revistas digitales están ofreciendo unos contenidos de muchísima calidad, también hay mucha paja, todo hay que decirlo. La red ofrece la posibilidad de que mucha gente publique, pero no toda la gente puede ofrecer contenidos de calidad. Y muchas personas creen que es muy fácil publicar en revistas, y quizá lo es, pero las mismas revistas quizá tendemos que acotar a veces el número de colaboradores o lo que sea. Y por otra parte, para concluir, quería decir una cosa que también me parece muy significativa. Mi blog, al intentar ser objetivo y no querer generar polémica, yo sí genero polémicas por lo que escribo, pero lo escribo justificando todo aquello que vierto en mis reflexiones, tiene muy pocos comentarios. También tiene muchos seguidores, y eso lo noto en las redes sociales, porque naturalmente cuando uno se centra en una bitácora genera intercambio. Y esa es quizá la mayor riqueza de todo esto. Tengo pocos comentarios y aunque parezca increíble me siento orgulloso de ello, porque voy viendo los blogs que van saliendo y que buscan eso, y al final lo que más te lees de este tipo de bitácoras son precisamente los comentarios, pero por una cuestión morbosa. Hemos llegado a la literatura Sálvame Deluxe, que es algo realmente patético. También hay que decir que algunos escritores generan este tipo de contenidos, lo cual es muy peligroso. Pero es eso, yo creo que si estamos en Internet, si podemos informar, si podemos ayudar a la reflexión, tenemos que hacerlo desde un criterio objetivo, analítico, y que busque en todo momento seguir parámetros que ya existen desde hace siglos. Es decir, el blog no tiene que enfrentarse directamente a lo que es la crítica periodística. Tiene que intentar mejorarla e intentar ampliarla e intentar ayudar a que esta cosa tan interesante que es la crítica, a veces tan denostada, vaya creciendo y no pare en su empeño. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Y bueno, ahora es turno de Julián Rodríguez, editor, escritor, y su blog se llama Julián Rodríguez. Gracias. El día 5 de diciembre, lunes de 2011 a las 11 de la mañana, Gonzalo Garrido me escribió: buenos días, Julián, te escribo porque estoy preparando el encuentro de los blogs como género literario, realidad o ficción. Tengo la impresión de que se está gestando un nuevo modo de narrativa diferenciada de otras fórmulas y que en unos años puede tener una personalidad propia y un peso específico en el panorama literario. En realidad he venido para decir que creo que yo tengo la impresión de que no, es decir, no estoy de acuerdo. Me gustaría que fuera más bien una conversación, pero he tenido una sensación también, bueno, venía un poco lleno de contradicciones, he tenido una sensación de déjà vu al principio también, quizá porque soy mayor, y en el año 86 fui a unos encuentros que se llamaban Caboñas 86, era adolescente o preadolescente y tenía un fanzine literario con mi hermano. Precisamente también un chico y una chica presentaron el acto, había 140 fanzines y no había ni un... la presentación ha sido muy parecida a lo que se ha dicho hoy. En aquel caso, hoy se ha cifrado que una parte del éxito podría ser el ECO en Babel y aún el cultural, entonces fue porque se hizo ECO un programa que se llamaba Tiempos Modernos. Los blogs que existen hoy, sobre todo en España, creo que la mayoría, el 99%, son idénticos a los fanzines que existían en los años 80, no hay ninguna diferencia, por tanto quiero decir que la transmisión es distinta, pero el resultado es el mismo, siguen existiendo las mismas faltas de ortografía y a veces también la misma contaminación de la pasión. Y sobre lo que he hecho en falta y lo que no, como todo el mundo se ha extendido un poco, yo lo dejo aquí y ahora me gustaría volver a hablar enseguida. Gracias, Julián. Pues nada, nos faltan las dos compañeras, Ainís Salaverry y Jen Díaz, escritoras, editoras de la revista Granite and Rainbow. ¿Quién habla primero? Bueno, ante todo decir que Granite and Rainbow es una bilbainada. Porque yo me gasté mucho dinero en revistas literarias confiando en que los críticos me supieran decir qué libros leer, qué libros no leer, en qué editoriales confiar y en cuáles no. Y lo que me encontré es un peloteo impresionante hacia los libros, que si lees este libro que es muy bueno, y en realidad luego lo lees y dices, madre mía, menuda mierda. Entonces yo dije, voy a hacer una revista, yo soy de Bilbao, pues hago la revista y me pongo a hablar como lectora, ¿no? Y a mí lo que yo llamo blog literario es eso, ¿no? Gente que no es crítica, que no entiende, que no son expertos de literatura,
pero que te saben decir y hablar de un libro y hacer que vayas a la librería y te lo compres. Entonces, en Granit somos todos lectores, no somos expertos, no somos críticos, no nos las damos de gente interesante, escribimos de los libros que nos apetecen. Desde octubre más o menos reseñamos libros que nos mandan las editoriales. Hay ciertos blogs literarios o pseudo revistas literarias en la red que reciben y hacen la crítica porque reciben el libro. Yo solo pido los libros que a mí me interesa leer. Yo no, o sea, si por ejemplo le pido a Enrique un libro es porque me lo voy a leer y porque me interesa leerlo y reseñarlo y porque ese libro sé que me va a gustar y quiero que la gente se lo lea. Entonces, lo de recibir por recibir, reseñar por reseñar y que luego no haya unos libros selectos dentro de un blog literario, a mí eso no me gusta. Y entonces lo que yo pretendo en Granit es seleccionar, porque aunque se suele decir, bueno, la gente que lea, aunque sea mierda, aunque sea Paulo Coelho, aunque sea Jorge Bucay, que lea. Pues miren, señores, no, para mí no. Entonces, hay que ser selectivo y hay que ser buen lector. Y si hay malos lectores, que los hay que intentar, o tal y como yo lo veo, intentar que esos lectores dejen de ser malos y empiecen a ser buenos. ¿Lo conseguimos en la revista? Pues no lo sé, pero yo sí que me siento orgullosa y alguien lo ha comentado por aquí, cuando alguien te dice, yo no conocía a este autor, lo he leído y me ha encantado. Entonces, eso para mí ya es suficiente recompensa de todo lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo. Es decir, mira, he conseguido que alguien se lea este libro, que para mí tiene un significado especial, ¿no? Y para mí un blog literario, nosotros no somos un blog, somos una revista, pero yo empecé a escribir, yo soy filóloga inglesa en la Universidad de Deusto y allí sí que hacían mucho hincapié en los blogs, ¿no? Y entonces yo empecé con un blog personal donde escribo mis cosas, donde hablo de cosas que quizás no debería hablar, pero hablo. Y a partir de ahí dije, pues bueno, una web que tenga también reseñas, pero que sea de verdad, o sea, no un peloteo para que me sigan mandando libros, cuando si yo voy a tener una librería y no voy a tener una biblioteca, y no va a ser una biblioteca en la que me sienta orgullosa, prefiero no tener una biblioteca. Entonces, a mí los blogs que me gustan, por ejemplo, es el de Belén Bermejo, porque habla de libros, es el estilo que me gusta, ¿no? El de Pilar Adón y más gente, ¿no? Y luego la gente está, que por aquí ha mencionado, pero nos han dicho los nombres, ¿no? Patrulla de Salvación, etc., etc., pues bueno, que yo, por ejemplo, reconozco que soy lectora de esos libros, pero yo entro por el morbo de decir, a ver a quién han puesto a parir esta vez, y los comentarios, ¿no? Gracias a Dios, mis autores favoritos no están reseñados en esos blogs, y digo, bueno, será que tengo buen gusto, ¿no? Y sobre todo porque se centran en ciertos autores que yo no he leído ni creo que vaya a leer. Y entonces eso, para mí un blog literario es un blog que sea selectivo, que sepa ser selectivo y que sepa ser, sobre todo, antes que crítico o experto en literatura, que sepa ser lector. Gracias, Enis. Y Jen. Bueno, primero pedir perdón por esta voz de Bilbao. Y bueno, en principio yo venía a hablar más de la revista, pero en base a lo que se ha hablado aquí, tengo que reconocer que yo también me preguntaba si un blog literario es el que habla de literatura o crea literatura, y todavía creo que no lo hemos descubierto en el primer panel al menos. Y bueno, reconocer que yo siempre he preferido el papel en general, pero creo que la inmediatez que nos da Internet nos permite, como la conspiranoia de Jordi, hablar de un libro en el que todavía no ha salido en prensa escrita, nos da un pie que no tenemos en el papel, que es el diálogo con la otra persona que está al otro lado, aunque es cierto que los blogs que generan más comentarios son los que generan más polémica y que por lo tanto el que no está en base a esa polémica no recibe tantos comentarios. Y bueno, nosotros en la revista, con el crecimiento de las redes sociales, las editoriales cada vez necesitan menos publicidad porque a partir de sus cuentas de blog, Twitter y Facebook, creo que hacen una labor mucho más directa y más personal, incluso editores que se acercan a librerías y hablan directamente con ellos. Empezó la crítica no profesional.
la que como mucho recibe el libro gratis y a cambio ofrece la reseña, lo cual nos deja nivelados con la prensa escrita. Al mismo tiempo somos mucho más íntimos o cotidianos, no hablamos de una manera tan profesional, y al final en la revista decidimos hacer una sección de literatura en Internet en el que además de blogs, talento y Twitter se reflexiona a partir de esto. Hacemos 3 preguntas a cada uno de ellos y lo que más me interesa saber siempre es saber una de las cosas que ha dicho Pilar, que es el juego entre imagen, blog, música y literatura, es algo que se da mucho en el blog. Y la primera pregunta que siempre me surge es si eso es algo imprescindible. Cuando tienes un blog, lo creas a partir no solo de libros, bueno, diferenciamos entre blog que habla de literatura o que crea. El que crea normalmente siempre se está apoyando de una imagen, de una canción, de algo que le hace el apoyo. Y en cambio en la reseña existe pues lo que decía David, das información ya ajena a la literatura. Tu acercamiento, tus impresiones, el momento en el que tú estás leyendo ese libro. Y bueno, en esta sección hemos sacado incluso el blog de Belén e intento dar cabida en pues esa dualidad de qué es un blog literario, literatura o hablar de literatura. Y de la misma manera que hemos sacado un libro al día como tuiteros o devoradora de libros también, pues muchos otros libros que o bien crean o bien o hablan. Sobre todo quería hacer hincapié, creo que ya lo he hecho, en la inmediatez que te da el blog o la revista literaria, como es nuestro caso, y que sin embargo las editoriales todavía hay un cierto romanticismo y aunque nos estamos igualando sigue habiendo un peso que te da el papel que no te da, aunque todos hacemos un poco en nuestros blogs de archivo de las cosas para que no sean tan efímeras, el papel te da una consistencia y una seriedad. Para empezar, hay alguien que está subvencionando ese trabajo, que te da una profesionalidad y un saber, un crearte como un algo, una chapita aquí que te dice, yo salgo en papel, y eso te da un soporte mucho más serio. Y bueno, para finalizar ya a nivel personal, quería hablar del cajón desastre que suponen los blogs personales y sobre todo una cosa que estoy de acuerdo con Pilar, que es que todos empezamos con mucha ilusión y recibimos comentarios y los contestamos todos. Acabas por no contestarlos todos, algunos sí, te sientes mal, pierdes el tiempo, ¿a qué le contesto a esta persona? Acabas más tiempo viendo los comentarios, fijándote en las estadísticas que creando nuevas entradas y al final acabas por cerrar los comentarios porque pierdes el contacto, pero ganas tiempo efectivamente. Y nada más, perdón por la voz. Muchas gracias, Jen. Bueno, pues vamos a empezar el debate. Yo me gustaría interpelar en primer lugar a Julián, no solo porque ha sido el que menos ha hablado, sino porque parece que es el que ha puesto la bomba sobre la mesa, ¿no? Yo con 15 años tenía un fanzine también, se llamaba Delirio, allí ponía mis pomillas, mis reseñas de libros y las pajas mentales a las que me invitaba a leer a Borges, que es lo peor que se puede hacer con 15 años probablemente. Probablemente tampoco se pueda leer otra cosa a esa edad. Pero claro, yo me acuerdo que me iba a Tirso los domingos, allí vendía mi fanzine en mano a la gente que pasaba por allí y tenía contacto con otros fanzineros que por allí estaban. Un contacto muy limitado, una exposición muy breve y por lo tanto tampoco una gran pluralidad. Fanzines eran pocos los que yo leía, contenidos más o menos similares, pero la cantidad de gente a la que llegaba, con la que podía conectar, que a la vez con la que me involucraba en lo que estaba haciendo y ellos a la vez en lo que yo hacía, ¿es verdaderamente crees que el fanzine, o sea, que el blog es el fanzine sencillamente en un medio más populoso, más habitado, con una mayor demografía? Sí, creo. Sí, es decir, no encuentro diferencias. Es decir, de hecho, creo que en el caso de los blogs españoles, sobre todo, o sea, no encuentro que haya diferencia entre un fanzine de hace 25 años y un blog actual. Ninguna. A lo mejor hay alguien que opina lo contrario, entonces me gustaría debatírselo. Hombre, yo lo que sí veo un poco de diferencia es que el fanzine tenía una limitación física de las personas que llegaban, ¿no? Sí, pero salvando eso, por eso he dicho que depende de la proyección
hacia dónde llega, pero salvando, digamos, el lugar en el que se Quizá produce. la diferencia es que es más interactivo también, ¿no? Alguien te permite contestar al contenido. Alguien te permite contestar al contenido que viertes en el antiguo fanzine antes o ahora en el blog. Y quizás esa sea una diferencia, el encuentro con el posible lector del contenido. Tengo cartas en mi casa en el pueblo, tengo cajas llenas de cartas de gente que escribía entonces porque le interesaba o le parecía basura o lo que fuera, ¿no? Es decir, se producía solo que se producía por otros medios. Es decir, una gran parte de los blogs españoles se dividen, creo también, como los fanzines de entonces. Hay una parte de blogs que hoy atienden a aquella literatura que llamamos mainstream, que normalmente no atiende, aunque sea la más vendida, no atienden tanto los medios o los suplementos que se consideran que están en otro lugar. Entonces, por lo tanto, hay revistas en las que conviven una cosa y otra, hay blogs que hacen eso, es decir, que permiten, que reseñan o que están, entre comillas, emitidos por autores que antes no tenían voz, porque aunque eran los autores más vendidos, sin embargo, digamos que el establishment cultural les negaba esa voz, era por su propio carácter de superventas, una especie de contradicción. Por otro lado, el 99% de los blogs literarios se ocupan de aquellos libros que salen en los suplementos literarios, pero eso sucede también en los suplementos de provincias. En un suplemento de provincias aparecen los mismos libros que aparecen en los suplementos nacionales, salvando el hecho de que se incorporan autores de la provincia, pero habitualmente pueden salir, evidentemente, muchas veces en un blog salen antes los libros, porque digamos que en el papel estás luchando precisamente por ese espacio. En el blog no luchas por ese espacio, entonces se puede adelantar, aunque Jordi tenga esa fantasía, está muy bien, pero no quiere decir que haya detrás una mirada que se dirige hacia el otro espacio, pero habitualmente, y podemos hablar de blogs en el sentido de los blogs que estamos hablando aquí, son los mismos textos que aparecen en los suplementos literarios, no hay distinción. Lo que sí hay algo creo que es interesante, que sí sucede en otros lugares de Europa y sucede en otro ámbito, hay un canal, digamos, de la edición invisible y no la edición alternativa o la edición independiente, no me refiero ahora a Periférica o a Impedimenta de Pilar y de Enrique, etcétera, sino a otra edición, una edición muchas veces de izquierda, que tiene un circuito determinado, que se manifiesta de una manera determinada, que tiene unas librerías determinadas, que ahí sí hay una especie de invisibilización en los medios, digamos, generalistas y encuentra en la red una manera de difundirse. Pero lo que es el blog literario que venimos hablando, o quienes estamos aquí, en realidad son blogs que hablan de los mismos libros que antes o después hablan los suplementos. Y de hecho ahora se está generando una nueva ola de fanzines, que es bastante importante, al menos por lo que yo sé, en Barcelona, ¿no? Hace un par de meses la Central organizó un acto dedicado exclusivamente a los nuevos fanzines que realizan en general pues gente entre 20 y 30 años. Ahora recuerdo así como pues 5000 Negros, Mapache Press. Por ejemplo, 5000 Negros aprovechó de manera muy inteligente toda la polémica Kodama Fernández Mayo y pidió a una serie de escritores que escribieran sobre el tema, ¿no? Y sacó un maravilloso número dedicado a lo mismo, ¿no? Con lo cual, quizá ahí sí que vemos que hay una diferencia fuerte. Yo los fanzines de los años 80 naturalmente no los conozco. Yo leí Ateo y estas cosas. Todo ha cambiado mucho. Pero, no sé, en los 2000 veo que la iniciativa de los fanzines sí que intenta diferenciarse o distinguirse de los blogs. Eso es otra experiencia y muchas veces interesante, muchas veces absolutamente deleznable y oportunista, ¿eh? Pero bueno, creo que ya voy más allá del debate. Y sin embargo, si la crítica, como dice Julián, es la misma, básicamente la de los suplementos de los periódicos como la de los blogs, sí que parece que los blogs permiten, por el hecho de que cualquiera pueda abrir uno, que eso mismo, que cualquiera se ponga a comentar sus lecturas, y eso para mal, en el sentido de que hay mucha cosa sobrante, mucha cosa que es la solapa del libro, como se decía antes, pero también se acaba con el patrimonio de las vacas sagradas de la crítica, ¿no? Se permite que todos aquellos que quieran hacerlo puedan comentar y puedes encontrar auténticas maravillas. Claro, pero ahí sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que, bueno, no sé qué opináis, porque también la intención es que participe el público, pero sí. No sé qué opináis. La capacidad de prescripción, me refiero, o sea, cada vez pasa menos, o por lo menos eso dicen los libreros, pero sí que seguirá pasando seguramente que todavía llega alguien, un lector con un Babelia, un Cultural, a una librería y dice, quiero este libro. Yo no sé si eso pasa con los blogs, o sea, no sé si llega un lector y se saca
se imprime un blog y llega y dice quiero este libro que he visto en este blog. O sea, sí que es cierto que escribimos o se escribe, se reseñan, pero esa diferencia yo creo que es importante, ese matiz, por la capacidad eso de prescripción. ¿Hasta qué punto nos fiamos de unos y nos fiamos de otros? Entonces sí que quería lanzar esa idea, no sé qué os parecerá. A mí, perdón, me gustaría, yo te lo digo desde el país y no te lo debería decir, pero está bajando la capacidad de influencia de los medios de manera drástica, ¿no? Porque, como decíais por ahí, al final en un medio impreso hay un pago, hay un modelo de negocio, hay un millón de intereses complicados y todos sabemos casos dudosos, ¿no?, de independencia literaria. Entonces, yo sí que creo que el punto de vista de un lector, que era lo que tú decías, ¿no?, de no ser un crítico, de simplemente a mí este libro me ha gustado por todas estas razones, ¿no?, y de tener toda esa libertad. Quizá no tienes una plataforma tan amplia, pero la gente a la que llegas, le llegas mejor. Yo estoy convencida de que eso sí que está cambiando. Sí, yo por ejemplo, yo personalmente de los suplementos literarios no me fío, es que ya ni los compro, porque es que no me dicen nada nuevo. Yo prefiero ir a un blog y que una persona me hable de esos libros y que me haga leerlo, ¿no? Y en referencia a esto, yo por ejemplo tenemos una lectora que nos dice que su librero, o sea, que ya no confía en su librero para recomendarle obras, sino que se fía de nosotros. Entonces a mí eso me parece brutal, ¿no? O sea, decir, ya un librero ni tan siquiera tiene esa figura de, no todos, ¿no? Obviamente se sigue teniendo, pero que ya hay mucha gente que confía en blogs literarios y en revistas literarias para ir a la librería y comprarse un libro, ¿no? Mis amigos, por ejemplo, se fían única y exclusivamente de Granit, ya ni Babelia, ni nada, ¿no? Van a intervenir por allí. Yo solo quería hacer como una pregunta o algo parecido, ¿no? Primero, me ha extrañado positivamente esto, que alguien diga esto de, hablando de que el papel es más serio, esto que también ha recordado Paloma, para empezar hay alguien que te subvenciona. Me parece que de pronto aquí hay un criterio que sería el dinero. Entonces, el dinero parece que es alguien que puede imponer criterio, ¿no? Sobre todo porque también da la impresión de que aquí todo el mundo ha rechazado lo que llamaríamos ser un profesional, aunque algunos se han ido acercando, el rigor, profesional, pero parece que es una palabra que no suena bien, ¿no? Se supone que aquí es lo subjetivo. Y hablando de lo subjetivo, me llama mucho la atención la frase de Pilar, ¿no? Que pide ese libro que sé que me va a gustar. Joder. A mí no es que me sorprenda, porque claro, yo soy de los que cree que el gusto personal no es mi personal. Nada más. Pero lo he sido yo, ¿eh? En este caso, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que ser profesional. Es muy bonito pensar en que la literatura, desde un punto de vista amateur, logrará implicar emocionalmente más a la persona que lea el blog, pero no, yo insisto, hay que ser absolutamente y rigurosamente profesional, porque al fin y al cabo cuando escribes, en primer lugar, es para ti mismo. Y el alimento que te das, aparte de que consigue, pues que al menos a mí, pues yo qué sé, yo con las críticas que escribo me entiendo mejor, pero también es eso, yo no hago el blog solo por amor al arte, quiero decir. Para mí la literatura es una pasión, pero también quiero y estoy logrando poco a poco que sea mi profesión. Entonces creo que la profesionalidad es una cosa que doy casi por obvia. No sé qué piensan los demás, es un debate interesante. Bueno, yo he sido la que ha dicho lo de que leo un libro que sé que me va a gustar. Si digo que sé que me va a gustar es porque me he informado previamente del libro, he ido a blogs literarios, he buscado información y de ciertas personas me fío. Hay editoriales de las que me fío siempre. Impedimenta, Periférica, Libros del Asteroide. Siempre recurro a ellas porque sé que tienen un catálogo que a mí me va a suplir, me va a rellenar unas necesidades que yo tengo. Obviamente me puedo confundir y puedo comprar un libro que luego me decepcione, pero siempre va a tener algo que es por lo que yo me acerco a ese libro. Es que yo creo que también ver solo los blogs de crítica literaria como un medio para recomendar libros es una limitación.
creo que una reseña o un artículo sobre un libro tiene que ser un fin en sí mismo, al margen de que te lo vayas a comprar o no. Decía justo Serna que él aspira a hacerse una cultura general leyendo reseñas literarias, ¿no? Por eso cuando dices que no lees los suplementos culturales, digamos, oficiales, igual te estás perdiendo algo, porque yo me leo, por ejemplo, críticas o reseñas de libros que no voy a leer nunca, pero si están bien escritas y tienen un bagaje de un tío que las ha escrito bien y con una cierta formación, pues estamos hablando de un valor en sí mismo, ¿no? Entonces creo que tampoco habría que reducir el blog como a un recomendador de libros, ¿no? Bueno, yo quería decir que el hecho de que en un blog no te cueste dinero y no haya límite de espacio como lo hay en los suplementos de papel, que lo único que te cuesta es tiempo. Evidentemente la selección, no hay un filtro previo, el criterio es tuyo, puedes hablar de los libros que te dé la gana. En un suplemento te ajustas a unas bases, a un espacio, estás en contacto con otros que tienes que tener en cuenta, los demás que van a salir en ese mismo suplemento. Entonces, la profesionalidad y la responsabilidad de un bloguero o de un fanzine digital es personal. Entonces, ahí sí que es verdad que yo tenía que haber puesto no profesional, porque realmente hablamos a nivel lector y yo, por ejemplo, escribo una reseña que a veces parece un cuento. Estoy haciendo ficción sobre el libro que he leído, más que una crítica profesional que sí que encontraría en un suplemento, y evidentemente en un blog tienes una libertad brutal que no tienes en el papel, y ahí sí hay una responsabilidad de cada uno. Por eso hay tanta paja entre blog literario y no se acaba el ciberespacio, pero ahí ya es el criterio que uno y la profesionalidad que uno le quiera dar. Ya, o sea, la propia responsabilidad que tienes para las lecturas que estás recomendando. Yo aprovecho y sigo contigo porque has dicho una cosa muy interesante antes y yo lo único que querría hacer es seguir planteando preguntas, porque me parece que de aquí vamos a salir con pocas respuestas y eso va a ser lo interesante del encuentro. Y comentabas antes una cosa interesante a propósito del papel, que era que de alguna manera daba consistencia y seriedad. Es decir, de alguna forma, como hay alguien que subvenciona el gasto, podemos decir que hay una mecánica de legitimación de lo que se esté publicando ahí, porque nadie va a publicar cualquier cosa, y que de alguna forma está ahora en una fase de transición y plantea muchas preguntas que todavía no sabemos cómo vamos a poder resolver y no sabemos si nosotros nos estamos metiendo en una pequeña trampa, que ya de alguna forma en el mundo digital ha denunciado Jaron Lanier, que ahora acaba de ser traducido aquí, con ese término del maoísmo digital, el que al final todos los intelectuales están trabajando gratis. De alguna forma no sé hasta qué punto podemos hablar de algo profesional cuando no es una actividad remunerada en muchos de los casos, y si esta actividad remunerada no está vinculada con otra serie de mecanismos que operan en la sociedad, que al fin y al cabo son la publicidad, los espacios publicitarios, que han sido lo que al fin ha sometido a los suplementos culturales a la sospecha sistemática, porque de alguna forma hay una agenda oculta, o la gente, el lector, sospecha que hay una pequeña agenda oculta ahí detrás. Y a mí me parece que esto nos tiene que llevar al último gran tema que no ha surgido por el momento, y bueno, estaba insinuando a lo mejor Constantino Bértolo antes con su intervención, y que va en línea con cosas que le había dicho antes, que tiene que ver con la noción de responsabilidad. ¿Hasta qué punto se puede hablar desde el blog con una responsabilidad ya no solo de los trolls, que son los que se desmadran y aprovechan el anonimato para decir cualquier barbaridad, como de los propios autores, que de alguna manera lo que están diciendo lo están dejando por escrito y están influyendo en la opinión? De alguna manera sois formadores de opinión, y esa es probablemente una de las principales bazas que estáis jugando como bloggers. Y eso, bueno, plantea sus dilemas éticos, que yo lo quiero dejar aquí simplemente plantado, ¿no? Hombre, yo por contestarte creo que con responsabilidad, o sea, si la profesionalidad es ser pagado por una actividad, pues probablemente muchos no somos pagados, pero la profesionalidad y la responsabilidad, desde luego en este caso no creo que se pueda poner en duda de nadie, ¿no? Hay muchísima más irresponsabilidad en un montón de columnistas que sí que están pagados por sus medios y que yo creo que nos podemos imaginar todos y cada uno tenemos nuestros nombres, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es muy interesante lo que decías, o sea, y la alusión a Lanier, ¿no? Como toda la horizontalidad de la red, y es para ampliarla un poco la pregunta y a ver qué os parece, tiene un reverso claramente tenebroso, ¿no? Que es el del comentario anónimo, es el del blog troll que hemos comentado. Y es precisamente la irresponsabilidad absoluta en ese ágora digital en la cual puedes adoptar identidades diversas según te apetezca más o menos divertirte, cagarte en la madre de alguien y claro, eso os ocurre en un momento en el que ha surgido un plano como es Internet en el cual hay una interacción directa y en el tiempo, en el momento, entre todos aquellos que participan en un foro determinado, cosa que no ocurría y que ahora la prensa tradicional intenta sumarse a ello, pero no le sale muy bien, ¿no? Porque parece como que arrastra ya un peso de pasado y de estatismo. ¿Qué pensáis de todo esto? Claro, si es que, a ver, todo esto tiene sus, vamos, desde mi punto de vista tiene sus pros, que son muchos, y tiene sus contras también, que es lo que estamos hablando. Esto es libérrimo. Lanzas, escribes, publicas y la gente lo lee. Entonces, la gente tiene esa capacidad para contestar de inmediato, también lo que desee en ese momento y sin ningún filtro. Entonces, ¿cuál es el problema? El filtro se ha mencionado aquí desde una perspectiva meramente económica. Por supuesto que hay un factor económico ahí. Cuando una editorial decide coger un texto, pulirlo, publicarlo, lanzarlo, etcétera, hay dinero, hay un dinero, no es una ONG. Obviamente están invirtiendo un dinero los editores que luego aspiran a recuperar para poder seguir publicando. En Internet, y es un tema que no hemos tratado al final, en cuanto no solo a crítica o no solo a blogs literarios que hacen reseñas, sino lo que es la creación pura, el blog literario de creación, poesía, narrativa. Yo he leído hace años también, cuando ya os digo que había como una especie de boom más categórico del que me parece que hay ahora, que el blog iba a ser una revolución, que iba a revolucionar la narrativa, que iba a surgir un nuevo tipo de narrativa, que Twitter iba también a dar lugar a un nuevo tipo de narrativa. ¿A dónde llevaba todo esto? Creo que es uno de los planteamientos, ¿no?, que se van a tratar hoy. Entonces, ¿cuál es el problema que yo le veo a esto? Que, bueno, se me puede decir que de qué voy, ¿no?, y más en un foro como este, pero la falta de filtros, o sea, la falta de filtros, que todos pensamos que lo que escribimos es maravilloso, menos unos cuantos histéricos que pensamos que no, pero la mayoría pensamos que es todo maravilloso. Entonces, la gente se lanza, cree que ha escrito su novela y cree que tiene, vamos a decir, derecho a que los demás ya lo estén leyendo y le estén diciendo lo bueno, casi siempre lo bueno que es lo que ha lanzado ahí, ¿no? Si simplemente se queda ahí la cosa, bien, ¿vale? Todos podemos hacerlo, tenemos los medios, que esa es la gran, yo creo que es la gran cuestión, que ahora tenemos los medios. Hace unos años no, todos hemos hecho fanzines, pero el fanzine también implicaba, aunque fueran unas cuantas fotocopias, tenías que hacerlo. Ahora tienes el medio. Ahora, ¿qué pasa? El medio facilita, legitima que todo lo que se publique ahí, bueno, ya sé que la respuesta es que no, vaya a tener calidad, no. Entonces, claro, esa otra parcela, esa falta de filtros, es lo que a mí muchas veces hace que me reste valor, o sea, me resta valor a todo lo que se puede publicar en la red. En la red hay cosas fantásticas, hay que quitar, pues eso, hay que desbrozar muchísimo para llegar a ellas, porque hay mucho de esto otro. Y además es que cuando a ciertas personas les hablas de filtros, ya te vienen con eso, con el poder del dinero, el poder del editor, que te están castrando la capacidad creativa. No, tú crea todo lo que quieras. Pero es que luego viene ese amor por el papel del que hablábamos y entonces se mezclan muchos conceptos. Es lo que os decía un poco al principio. Yo creo que esto está un poco así en estado embrionario y ya se veremos hacia dónde tira. Para mí no está siendo una gran revolución, estoy totalmente de acuerdo con Julián. Creo que es simplemente una base, una posibilidad, una posibilidad. Luego, las bondades y maldades de lo que cada uno quiera meter ahí. Hola, ¿qué tal? No, me ha parecido muy interesante lo que comentabas ahora en cuanto al tema de que cuando el editor decide publicar un texto, hace una inversión, un corrector, un editor de mesa, una corrección, una maquetación, una portada para imprenta, y la esperanza es recuperar parte de ese capital, o un poco más, si se puede, para seguir editando. Yo creo que la pregunta que os quería hacer como blogueros que sois es ¿cómo cambiaría vuestra profesión si cada vez que metes una entrada a Internet te cuesta dinero? Es decir, si no es gratis. El espacio es ilimitado, pero hay que buscar la fórmula
ya sea en visitas, en cualquier fórmula, un filtro, además de calidad. Lo han intentado ya los periódicos, lo intentó el New York Times, lo intentó, bueno, el único que lo ha conseguido creo es el Wall Street Journal y el Economist, que siguen siendo de pago, pero quizá habría que plantearse cómo cambiarías tu actitud dentro de cuántas entradas haces y cómo te piensas tus entradas si cada vez que lo haces te cuesta un dinero y es una inversión. Hola, yo quería apuntar también una cosa, y ahora te contesto a esto que decías, que aquí estamos hablando, cuando hablamos de comentarios sobre libros, yo una diferencia que veo entre el blog y la reseña de un periódico es que la reseña habla de la novedad literaria, o sea, de lo que acaba de salir. Y yo creo que el blog permite, por ejemplo, a mí me ha permitido pues hablar de libros que no están editados ahora, es decir, libros que tengo que encontrar en bibliotecas, que compré en una vez en Argentina y descubría, por ejemplo, a Juan José Saer, que no está ahora mismo editado y no lo puedes encontrar en una librería. Y yo lo tengo que buscar en bibliotecas. Si lo están editando ahora, va a empezar el Aleph, pero poco, ¿eh? Pero hay muchos libros que, o sea, yo los he encontrado en Destino, en los años 80, y algunos... Hace 7 años se publicaron todos los libros en España. Sí, pero no los encuentras fácilmente en una librería. Entonces, a mí me parece que me permite también como hacer el rescate de algún autor. Bueno, también me ha pasado, bueno, en vez de saber, pues Di Benedetto. Di Benedetto lo ha sacado a la Aleph también, pero hace unos años no lo podías encontrar en España. Entonces te permite hablar de un libro. Zama estaba, pero no se encontraba fácilmente, ¿eh? Entonces yo creo, bueno, pues te cambio el discurso, que no... ha publicado y se lleva distribuyendo en España 7 años todos los libros, todos los libros por separado. Es decir, que a veces también hay mediterráneos que no son tales mediterráneos. Bueno, pero lo que digo es que todos esos autores han publicado y se encontraban fácilmente. De hecho, en ocasiones ahora hay una especie de perplejidad incluso que también se produce cuando te encuentras que un editor, como nosotros, un nuevo editor, de repente aparece un libro y dice descubrimiento de tal, pero si ya estaba descubierto. O sea, solo que no lo leía, no sé qué, pero ya estaba descubierto. Saer y Di Benedetto estaban en España. Sí, no, por supuesto estaban descubiertos, pero lo que quiero decir es como... De hecho, Saer hace 6 años, de las bibliotecas, Babelia dedicó la portada y 3 páginas, hace 6 años. Y Saer y a Di Benedetto también, ahora se han publicado los cuentos completos, pero lo ha publicado Adriana Hidalgo, ya ha distribuido en España como 6 años, se encuentran los libros habitualmente, y como ellos, muchos otros, que a veces vas a un blog y dices, he descubierto no sé qué, pero no se ha descubierto, bueno, o sea, estaba ya ahí. No era un tema Me refiero que es exactamente igual que un suplemento. Es decir, cuando has llegado a hablar de él, hace 5 años ya había hablado del suplemento, lo había dedicado a la portada. Lo que quiero decir es que no hay tanta novedad en ese sentido en el blog. Está hablando de lo que habla el suplemento, lo que trataba de decir. Sí, lo que pasa es que yo lo que quería distinguir, a lo mejor el ejemplo no era el mejor, que el blog te permite como hablar de un autor del que no se está hablando ahora mismo, los suplementos. Es decir, el suplemento se está hablando del libro que se está editando ahora, la novedad literaria. Y el suplemento, el blog te permite hablar de un autor que a lo mejor sacó su último libro hace 5 años, hace 10, y tú de repente pues abres un debate sobre un autor que te gusta con 4 personas que les gusta. Y yo creo que también es una diferencia, ¿no? Solo porque estamos hablando de blog que reciben libros para reseñar. Y otra cosa yo creo que es la búsqueda tú de lo que te gusta y hablar de lo que te gusta, darle la vuelta. O sea, yo, por ejemplo, hablaba esto de si cobraras por las entradas. Yo recuerdo cuando empecé a hablar en el blog, que yo lo hago a nivel totalmente de aficionado, no de profesional, y yo hablo de lo que yo leo. Entonces, por eso yo no pido ningún libro a ninguna editorial, porque o no acepto cuando me los mandan, lo acepto muy pocas veces, cuando el libro me interesaba. Entonces, yo, por ejemplo, como leo lo que me gusta o lo que creo que me va a gustar, entonces normalmente lo que comento en el libro es positivo. Pero yo recuerdo que hubo una novedad que estuvo muy de moda y yo lo leí y no me gustó. Y no me gustó y lo puse en el blog. Entonces, en ese momento hay como un salto, hay una diferencia. De repente empieza a entrar un montón de gente, de repente hay un montón de comentarios, además hice el comentario como un poco así jocoso y diciendo que no me gustaba por esto, un poco irónicamente, y entonces de repente hay una diferencia. O sea, hay una diferencia entre decir, cuando hablaba de lo que me gustaba, entraban, yo qué sé, 100 personas. Cuando hablo de lo que no me gusta, digo que no me gusta y lo digo de una forma graciosa, entran 1000 o entran 500. Entonces, si yo dependiera de que entrara gente y pagaran por eso, imagínate, pues entonces yo tendría que leer libros que no me gustasen para hacer una reseña negativa y entonces entrara más gente, lo cual sería una contradicción, sería un absurdo. O sea, es decir, yo leo lo que me gusta para disfrutar. O sea, no leo lo que no me gusta para que me vengan más visitas al blog. Entonces, en ese sentido, para mí, el tema de ser un aficionado y no ser un profesional me permite hablar de lo que me apetece, de lo que me gusta, y la búsqueda la hago yo. Lo puedo encontrar o no lo puedo encontrar. Una última intervención que estaba pedida. Bueno,
Piden otra ahí, 2 intervenciones y nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Gracias. Hola, yo quería hablar sobre lo de el blog que no te gusta. Cuando tú escribes un blog y habías dicho que tienes más entradas haciendo un mal comentario, si es literatura, si tú haces una buena reseña sobre un mal libro, es decir, por ejemplo, él hablaba de objetividad, de responsabilidad. ¿Es responsabilidad referencial o es estilística? Es decir, si tú escribes bien, ¿puedes hacer una buena entrada? ¿Puede ser un blog que sea cachondeo, pero en serio, de... Pero, a ver, yo por ejemplo conozco casos en revistas, sin ir a blogs, donde sea por amiguismo, sea por lo que sea, el crítico, reseñista, bloguero, llámale como quieras, hace una reseña que estilísticamente es maravillosa y engaña al lector porque tiene unos trucos, usa unos trucos que te hacen creer que el libro, a partir de cómo está escrita la reseña, es bueno. No, incluso... ¿Sabes qué te quiero decir? Y yo me he encontrado a veces en casos de libros que yo sé que objetivamente me parecen nefastos y he visto que otros, maquillando la cosa, lo han dejado como magnífico, ¿no? Y aquí ya entras en estrategias, amiguismos y 1000 historias. Pero bueno, sigue, que maticemos. Me refiero no al hecho de intentar hacer creer al lector que es un buen libro solo, sino un blog que trate de malos libros. Ah, bueno... Bien escrito. Eso podría ser muy divertido. Una experiencia dadaísta, ¿no? A mí me gustaría mucho. Pero no sé, no, a ver, más bien te encuentras malos blogueros que hablan de libros de todo tipo y a partir de la forma en que escriben te dan a entender que casi todo lo que se publica es malo. Que a ver, que en un 80% será así, ¿no? Pero por eso los blogs también creo que tienen que intentar seleccionar un poco las cosas. Entonces, ¿puede haber literatura fuera de esa referencialidad de...? Sí, sí puede. Yo creo que sí. Bueno, al fin y al cabo los buenos libros se defienden ellos solos, ¿no? Bueno, pero eso también es un tópico. Yo creo que es como lo del disco de Manu Chao que triunfó por ser de boca a oreja. Mentira, ¿no? O sea, hay que matizar todo. Pero bueno, a mí me has dejado desconcertado, alegremente desconcertado. Bueno, perdonad, que ya como queda toda la mañana todavía. ¿Quedaba una intervención más? Sí, por favor. Sí, hola, buenos días. Bueno, quisiera, es una pregunta general a todos. Estamos hablando continuamente de generar opinión, de reseñar libros, nos gusten, no nos gusten, eso no entro, pero estamos hablando de libros de novedades en general. Todos sabemos que los libreros no saben ya dónde colocar las novedades, son efímeras, duran X y a devoluciones. Quisiera preguntaros, no sé si en vuestro blog reseñáis autores antiguos, es decir, desde Galdós a cualquier otro. Creo que los blogs, y la diferencia a lo mejor estaría sería una diferencia con los suplementos culturales en papel. Hacéis blog no solamente porque os gusta leer, sino porque os gusta la literatura. La literatura es muy vasta. Quizá una de las diferencias sería si en los blogs también se habla de literatura. A mí me gustaría sorprender a un amigo que lee poco recomendándole a Fogwill, como recomendándole, no sé, a cualquier clásico. Y en ocasiones eso debería ocurrir. No sé si vosotros lo hacéis y si no lo hacéis, si lo vais a hacer, porque creo que sería también muy interesante conseguir eso a través de Internet. Yo era lo que he comentado antes, que para mí era una diferencia entre la reseña del suplemento cultural y lo que puede ser un blog. O sea, es decir, que la reseña del suplemento es la inmediatez de lo que se acaba de editar. Y el blog tú puedes hablar de cualquier libro. Lo que pasa es que muchas veces, claro, tú sabes que si tú hablas del último libro que se está editando, que están hablando todas las revistas, va a haber más visitas, más comentarios y más no sé qué. Entonces te puedes dejar llevar por eso. Entonces yo, una cosa que me plantea era no dejarte llevar. O sea, no dejarte llevar porque me escribe un editor o un escritor para enviarme su libro. Y digo, es que yo no me apetece leer esto. Y no es tampoco querer ser desagradable con esa persona, que a lo mejor es un libro estupendo. Pero dices, es que para mí lo interesante de leer es como una búsqueda personal. De ir a una biblioteca, encontrar algo, buscando, o encuentro un comentario sobre un autor que lo hace otro autor. Y es como llevar esa búsqueda, y entonces, claro, te permite hablar de libros que a lo mejor no se hablan en un suplemento de hace 5 años o 10 años.
Y yo creo que eso es lo interesante. Y que puedes encontrar a gente que le interese eso y que a lo mejor no lo encuentra en una librería de primera mano, tiene que ir a una librería de segunda mano, si lo quiere leer. Quizás yo, para dejar la pregunta, yo creo que el cambio realmente en el tema de blog de reseñas literarias sería que llegara alguien, un bloguero, que dijera, mira, yo estoy buscando libros en vez de la edición tradicional en BookBook. Y entonces he encontrado en BookBook un libro que se les ha pasado a todos los editores y es una maravilla. Y entonces eso sería un cambio, yo creo, radical. O sea, al final yo siento que lo que yo hago es mi gusto personal, voy buscando, pero yo me sigo fiando del filtro de los editores. Y yo creo que el salto realmente sería cuando alguien que reseñe libros coja un prestigio y encuentra libros que no están editados en el filtro tradicional. Pero claro, a ver quién tiene tiempo para hacer eso. Claro, ese es el problema, yo creo. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado en esta mesa y queda mucha mañana en el encuentro. Ahora, acto seguido, sin intermedio, pasamos a la siguiente mesa y luego habrá ya un intermedio para fumar, tuitear y todas estas cosas que hacemos. Gracias.